Hay una casa en el condado de Albemarle, Virginia, que ya no existe. Las piedras de los cimientos fueron arrancadas en 1847, esparcidas por la propiedad como si alguien intentara borrar lo que sucedió allí. Los registros locales del periodo mencionan a un propietario de plantación llamado Edmund Hardwell, pero su nombre desaparece de los documentos del condado después de 1836. Lo que queda son 3 contratos de matrimonio, archivados en diferentes juzgados, cada uno más extraño que el anterior. 3 hijas, 3 socios comerciales, 3 transacciones que no se llamaban ventas, pero todos sabían lo que eran. Esta es la historia de un hombre que convirtió a sus propias hijas en moneda, y de un sistema que miró hacia otro lado porque era legal, rentable y perturbadoramente común. Edmund Hardwell no era pobre. Eso es lo que lo hace peor. Poseía 600 acres de tierras de tabaco, 23 personas esclavizadas, y tenía acciones en 3 operaciones mercantiles que se extendían desde Richmond hasta Charleston. Su riqueza no estaba en duda. Sus hijas tenían 16, 14 y 12 años en 1835, y su futuro debería haber estado asegurado. Pero Edmund tenía un problema que la riqueza no podía resolver. Era un jugador no con cartas, sino con especulación de tierras y futuros de algodón. Había pedido prestado fuertemente contra rendimientos proyectados que nunca se materializaron. Y para la primavera de ese año 3 de sus socios comerciales tenían pagarés que podían destruirlo. Los nombres de los hombres eran William Cunningham, de 41 años, viudo; Thomas Ashford, de 37 años, nunca casado; y Jacob Priest, de 49 años, cuya primera esposa había muerto en el parto. No eran extraños. Se habían sentado en la mesa de Edmund, se habían quedado en su casa. Conocían a sus hijas por nombre. La primera propuesta llegó en abril. William Cunningham llegó a la finca Hardwell con una carpeta de cuero que contenía las deudas pendientes de Edmund, casi $4,000, una suma que tardaría una década en pagarse. Se sentó frente a Edmund en el estudio, e hizo una oferta que fue documentada años después en una carta privada descubierta en los papeles de la familia Cunningham. Perdonaría toda la deuda a cambio de casarse con la hija mayor de Edmund, Caroline. No un cortejo, no un compromiso con tiempo para considerar una transacción que debía finalizarse en 6 semanas. Caroline tenía 16 años. Nunca había sido cortejada. No sabía que la reunión estaba ocurriendo hasta que su padre la llamó a la habitación y le dijo que el arreglo se había hecho. El diario de Caroline Hardwell sobrevivió. Ahora está guardado en una colección privada rara vez visto, pero extractos fueron publicados en una revista histórica en 1903, luego rápidamente suprimidos por descendientes que no querían que la historia se contara. Su entrada del 19 de abril de 1835 tiene 4 oraciones. Padre dice que debo casarme con el señor Cunningham antes del verano. Madre no me mira. Pregunté si tenía opción, y padre dijo que el deber de una hija es obediencia, y que debía estar agradecida por un esposo de tal posición. No estoy agradecida. La boda tuvo lugar el 30 de mayo en la finca Hardwell. Asistieron 47 invitados. Caroline llevó el vestido de boda de su madre adaptado a su talla. En el retrato matrimonial pintado una semana después, su rostro está en blanco, sus ojos enfocados en algún lugar más allá del marco. William Cunningham está a su lado con la mano sobre su hombro, los dedos presionados en la tela de su vestido. Ella parece contener la respiración, pero los problemas de Edmund no se resolvieron. La boda borró una deuda, pero quedaban 2, y para junio, Thomas Ashford hacía averiguaciones sobre la segunda hija. Su nombre era Margaret, llamada Maggie por la familia. Tenía 14 años y, según una carta escrita por una prima, había sido prometida desde la infancia a un chico de una familia vecina, un arreglo silencioso entre padres que pensaban que sus hijos se complementaban. Esa promesa ahora no significaba nada. Thomas Ashford tenía $200 en pagarés y quería una esposa lo suficientemente joven para darle hijos, lo suficientemente dócil para no cuestionar su autoridad. Edmund llamó a Maggie a su estudio en julio. La misma habitación, la misma conversación, el mismo resultado. Ella lloró según el testimonio de una sirvienta de la casa dado décadas después, pero su padre le dijo que las lágrimas eran un lujo que ya no podían permitirse. La boda se fijó para agosto. Lo perturbador no es solo que sucediera, sino lo suavemente que ocurrió. No hubo escándalo, no hubo intervención. La iglesia bendijo la unión. El secretario del condado registró el matrimonio sin comentario. Margaret Ashford, antes Hardwell, se mudó a la casa de su esposo 3 días después de la ceremonia, y nunca más se la vio en público sin él.
Cartas de ese periodo escritas por mujeres de la comunidad mencionaban los matrimonios de pasada de la misma forma en que se mencionaría el clima o las cosechas. Una mujer escribió a su hermana en Richmond: «Las chicas Hartwell se han casado bien aunque rápido. Edmund debe estar aliviado». Aliviado, esa fue la palabra que usó. La tercera hija tenía 12 años. Su nombre era Anna, y debería haber tenido años antes de que alguien siquiera hablara de matrimonio. Pero Jacob Priest estaba esperando, y tenía la deuda más grande de todas, $3,200 con intereses que se acumulaban mensualmente. Para septiembre, Edmund ya no tenía activos que liquidar, ninguna tierra que pudiera vender sin perder la plantación misma. Le quedaba una sola pieza de apalancamiento, y Jacob Priest había dejado claras sus intenciones. El problema era la ley. Los estatutos de Virginia en 1835 fijaban la edad mínima de matrimonio en 12 años para las niñas, pero requerían consentimiento paterno, y en algunos condados, la revisión de un magistrado para cualquier menor de 14. Edmund necesitaba esperar hasta el cumpleaños número 12 de Anna en octubre. Esperó exactamente un día después. La licencia de matrimonio fue archivada el 18 de octubre de 1835. Anna Hartwell se casó con Jacob Priest, un hombre 37 años mayor que ella, en una ceremonia privada sin invitados, fuera de las familias inmediatas. Hay un registro judicial de 1842, 7 años después, que menciona a Anna Priest en el contexto de una disputa de propiedad. Ella tendría 19 años. El lenguaje del documento es frío administrativo, pero hay un detalle que sobresale. Señala que Anna Priest había tenido 4 hijos hasta ese momento, lo que significa que su primer embarazo comenzó cuando tenía 13 años, posiblemente 12. El registro lista 3 hijos sobrevivientes y una muerte infantil. No menciona su salud. No menciona si tuvo alguna voz en nada de ello. Jacob Priest vivió hasta los 68 años. Anna tenía 43 cuando él murió, habiendo pasado 31 años como su esposa. Nunca volvió a casarse. Nunca salió de Virginia. En la única fotografía que existe de ella, tomada en la década de 1860, su rostro está avejentado más allá de sus años, su expresión ilegible. ¿Qué pasó con Edmund Hartwell después de cambiar a sus hijas por solvencia? Prosperó. Esa es la parte que hace que quieras cerrar el libro y alejarte, pero no puedes porque es verdad. Con sus deudas saldadas reinvirtió en tierras, expandió sus operaciones, y para 1840 era uno de los plantadores más ricos del condado de Albemarle. Sirvió en la junta del condado. Donó a la iglesia. En las historias locales del período se le describe como un empresario respetado y padre. Padre todavía lo llamaban así. Su esposa Elizabeth no dejó registro escrito de sus pensamientos, pero el diario de un vecino de 1837 menciona haberla visto en un encuentro social de la iglesia sentada sola sin hablar con nadie. La entrada dice: Elizabeth Hartwell parecía una mujer de luto aunque nadie en su familia había muerto. Los matrimonios no eran inusuales. Esa es la verdad que pesa cuando revisas los registros de este periodo. Lo que Edmund Hartwell hizo con sus hijas no fue una anomalía, ni el acto de un hombre cruel operando fuera de los límites de la sociedad. Era el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado. En Virginia, en la década de 1830, las hijas eran activos, sus matrimonios eran negociaciones, su consentimiento era una formalidad a menudo ni siquiera requerido. Los arreglos financieros entre padres y futuros esposos eran práctica estándar documentada en libros de familia junto a compras de ganado y transacciones de tierras. La diferencia con el caso Hartwell es cuán transparente fue, cuán rápido ocurrió y cuán jóvenes eran las niñas, pero el mecanismo subyacente, la idea de que una hija podía saldar una deuda, asegurar una sociedad comercial o consolidar la riqueza familiar a través del matrimonio, estaba en todas partes. Los registros judiciales del período están llenos de estas transacciones, aunque la mayoría de las familias tenía la discreción de disfrazarlas como cortejos normales. Un agricultor en el condado de Augusta casó a su hija de 15 años con su acreedor en 1833. Un comerciante en Norfolk arregló matrimonios para sus 2 hijas con socios comerciales, a cambio de acciones en una compañía naviera. No eran crímenes, eran contratos ejecutados por la ley y sancionados por la sociedad. Las niñas involucradas rara vez aparecen en los registros con nombre propio. Se las lista como hija de sus identidades absorbidas primero en los bienes de su padre
y luego en los hogares de sus esposos. Si se opusieron, si se negaron, si huyeron, no hay registro de ello, porque no existía un marco legal para que su negativa importara. La autoridad del padre era absoluta, y la obediencia de la hija era obligatoria. ¿Qué sabían Caroline Margaret y Anna sobre los hombres a quienes fueron entregadas? El esposo de Caroline, William Cunningham, tenía una reputación en los círculos de negocios de Richmond como despiadado y litigioso. Había estado involucrado en 3 demandas por contratos rotos, y en cada caso había ganado resistiendo financieramente a sus oponentes. El esposo de Margaret, Thomas Ashford, era conocido por su temperamento. Una carta de un ex empleado lo describe como un hombre que no toleraba el desacuerdo y esperaba obediencia absoluta de todos en su casa. Jacob Priest, el esposo de Anna, había estado casado antes y la muerte de su primera esposa fue atribuida a complicaciones del parto, pero el relato de una partera años después sugería que la mujer llevaba meses con la salud deteriorada y había sido privada de atención médica porque Jacob consideraba a los médicos un gasto innecesario. Estos fueron los hombres que Edmund Hartwell eligió. Estos fueron los hombres a quienes confió la vida de sus hijas. Sobrevivió una carta escrita en 1839, 4 años después de los matrimonios. Fue encontrada en un baúl de correspondencia familiar subastado en 1921 y es de Caroline para su hermana menor Margaret. La carta es cuidadosa, casi codificada la manera en que las mujeres de esa época aprendieron a escribir cuando sabían que sus esposos podían leer su correo. Caroline pregunta por la salud de Margaret, menciona que ella misma no ha estado bien, y luego escribe esto. Me pregunto a veces cómo habrían sido nuestras vidas si hubiéramos nacido hombres, o si padre hubiera sido otro tipo de hombre. Pero no sirve de nada preguntarse. Estamos donde estamos, y debemos hacer las paces con ello o volvernos locas tratando de luchar contra lo que no puede cambiarse. La carta termina con un postdata. ¿Ves alguna vez a Anna? Le han escrito 2 veces sin respuesta. Me preocupa. No hay registro de la respuesta de Margaret, ni evidencia de que Caroline haya vuelto a saber de Anna. El silencio en torno a Anna es la parte más perturbadora de esta historia. Después de su matrimonio en 1835, desaparece casi por completo de la correspondencia familiar. Se la menciona en documentos legales, cuando es necesario listada en los censos como parte del hogar de Jacob Priest. Pero su voz, su perspectiva, su existencia como persona separada de su esposo se perdió. Caroline y Margaret al menos dejaron fragmentos, cartas, diarios, menciones en relatos de otros. Anna no dejó nada, ya sea porque no tuvo oportunidad de escribir ni alfabetización ni acceso a papel y tinta, o porque todo lo que escribió fue destruido, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que tenía 12 años cuando su padre vendió su futuro, y que a los 19 ya había tenido 4 embarazos. Las matemáticas son brutales. Las implicaciones peores. Edmund Hartwell murió en 1851 a los 63 años. Su obituario en el periódico local alabó su habilidad empresarial, su servicio a la comunidad y su devoción a la familia. Mencionó a sus 3 hijas solo de pasada, listándolas por los nombres de casadas. No hay registro de que alguna asistiera a su funeral. Su patrimonio fue dividido entre sus hijos y parientes varones. Sus hijas no recibieron nada, lo cual era práctica común, ya que las mujeres casadas no tenían derecho legal a heredar propiedades. Todo lo que se les debía pasó directamente a sus esposos. Incluso en la muerte, Edmund mantuvo el control asegurando que los hombres que habían pagado por sus hijas con deudas perdonadas se beneficiaran de su legado. La casa fue destruida en 1847, 4 años antes de la muerte de Edmund, pero él ya no vivía allí cuando ocurrió. Se había mudado a una propiedad más pequeña cerca del pueblo, alegando que la finca vieja era demasiado costosa de mantener. Pero existe otra versión, de la historia susurrada en cartas familiares y mencionada una vez en un boletín de la Sociedad Histórica del Condado en 1894. La casa fue derribada porque Elizabeth Hartwell lo exigió. Ella vivió allí a través de los matrimonios, del silencio, que siguió de los años de ver a sus hijas desaparecer en vidas de las que no podía protegerlas. Y según un relato le dijo a Edmund que no pasaría otra noche bajo ese techo, que las paredes mismas estaban envenenadas por lo que él había hecho. Sea cierto o adornado por el tiempo, el resultado es el mismo. La casa fue derribada, las piedras esparcidas y la familia nunca volvió a hablar de ello públicamente. Elizabeth murió en 1849, 2 años antes que su esposo. Hay una lápida en la parcela familiar simple y sin adornos, con solo su nombre y fechas.
sin epitafio, sin mención de ella como amada esposa o madre devota, lo cual era lo común para mujeres de su clase y época, solo los hechos de su existencia nacida, vivió, murió. Un registro eclesiástico de su funeral señala que solo unas pocas personas asistieron y que sus hijas no estaban entre ellas. Si no fueron invitadas, no pudieron viajar o eligieron no asistir, el registro no lo dice, pero la ausencia es ensordecedora. 3 hijas, ninguna de ellas allí para enterrar a su madre. Uno se pregunta qué palabras quedaron sin decir, qué dolor se había calcificado en otra cosa por completo. Algo demasiado pesado para llevar a una iglesia. William Cunningham sobrevivió a Caroline. Ella murió en 1858 a los 39 años. La causa de muerte listada en la Biblia familiar es consunción, lo que podía significar tuberculosis o cualquier cosa que la familia no quisiera nombrar. Había estado casada con él durante 23 años. No hubo hijos, lo cual era lo bastante inusual para que la gente lo comentara en cartas. Un pariente especuló que tal vez Dios la había librado de la carga de la maternidad, dadas las circunstancias de su matrimonio. Otro escribió más directamente: Caroline nunca quiso nada de esto y tal vez su cuerpo lo sabía. Thomas Ashford murió en 1861, y Margaret lo sobrevivió 30 años, muriendo en 1891 a los 70 años. Esas 3 décadas sin él fueron el periodo más largo de su vida adulta en el que se perteneció a sí misma. Nunca volvió a casarse. Vivió tranquilamente en la misma casa administrando la propiedad que él le había dejado. Y según un relato, quemó cada carta, cada documento, cada fotografía de él la semana después de su funeral. Ana vivió más tiempo. Murió en 1896 a los 73 años, habiendo sobrevivido a todos ellos, a su padre, a su madre, a sus hermanas, a su esposo y a la mayoría de sus hijos. Hay un breve obituario en el periódico del condado, 3 oraciones que la describen como la viuda de Jacob Priest y una residente de largo tiempo en el área. No dice nada sobre quién fue antes de convertirse en su esposa, nada sobre el hecho de que tenía 12 años cuando terminó su infancia. En las décadas posteriores a la muerte de Jacob, Ana vivió sola en una pequeña casa en el borde de la propiedad. Los vecinos la describieron como reservada, educada pero distante, una mujer que se mantenía para sí misma y rara vez hablaba del pasado. Un vecino entrevistado en 1932 para un proyecto de historia local la recordó como atormentada, como si aún viviera en un tiempo del que el resto ya había pasado. El nombre, Hartwell, se desvaneció después de la muerte de Edmund. Sus hijos no continuaron el negocio con el mismo éxito, y para la década de 1870, las propiedades familiares habían sido vendidas pieza por pieza. La tierra de la plantación es ahora tierra de cultivo dividida entre varios propietarios, ninguno de ellos de apellido Hartwell. No hay marcador histórico ni mención en materiales turísticos locales, nada que indique lo que ocurrió allí. La Sociedad Histórica del Condado tiene un archivo sobre la familia, pero es escaso, y la mayoría de los documentos se centran en los negocios y adquisiciones de tierras de Edmund. Los matrimonios se mencionan en una nota al pie, listados como uniones concertadas comunes de la época sin más detalles, como si todo hubiera sido suavizado, archivado bajo así eran las cosas, como si esa explicación absolviera a alguien de algo. Pero los registros existen, las licencias de matrimonio, los acuerdos de condonación de deudas, las cartas, los diarios, los documentos judiciales, existen porque alguien los guardó, los archivó, los preservó incluso cuando habría sido fácil dejar que desaparecieran, y cuentan una historia que mucha gente preferiría olvidar, que el pasado no era solo difícil o complicado, era deliberadamente cruel en formas que eran perfectamente legales, que los padres podían sacrificar a sus hijas y ser elogiados por su pragmatismo, que los hombres podían comprar esposas como compraban tierras y ganado, y la sociedad bendecía la transacción, que las niñas podían tener 12 años, y considerarse lo bastante mayores para ser entregadas a hombres de mediana edad, y que nadie con poder para detenerlo pensaba que hubiera algo malo. Lo que les pasó a las hijas Hartwell no fue raro. No fue una excepción. Fue la máquina funcionando como se pretendía, triturando vidas y dejando suficiente documentación para que no podamos fingir que no lo sabemos. Caroline, Margaret y Anna no eran personajes de una fábula aleccionadora. Eran reales. Vivieron esto. Y lo peor es que su historia ni siquiera es la peor. Por cada caso como el suyo donde sobrevivió algún registro, hay docenas más donde la evidencia fue destruida, los nombres olvidados y las niñas simplemente desaparecieron, en matrimonios que las borraron.
Esta es la historia que heredamos, no la versión de los libros de texto que omite las partes incómodas, sino la real, la que muestra lo que la gente estaba dispuesta a hacerse unos a otros cuando la ley decía que estaba permitido. La casa en el condado de Albemarle ya no existe. La familia está dispersa, pero el peso de lo que ocurrió allí, eso no se va a ninguna parte. Va a ninguna parte.